¿Cómo están, familia? ¿Cómo están, familia? Voy a invitarle que salude al que está a su lado sin moverse, que tiene dos personas ahí, que no lo saludó, que no tuvo oportunidad de hacerlo, pero hoy este día usted puede hacerlo. ¿Por qué? Porque es importante saludarnos. Es un tiempo que podemos disfrutar en la presencia de Dios como iglesia, como pueblo de Dios, como la familia de Dios. No, esta reunión no es una reunión cualquiera, es una reunión muy importante para nosotros, que Dios nos da la oportunidad de poder adorarle y poder decirle: Señor, gracias. Cuando estamos allí con nuestro corazón abierto, dispuesto, agradeciéndole a Dios porque Él ha sido bueno. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Una cosa es estar juntos, pero la otra cosa es estar en armonía. Es importante aprender esto, reconocer y saber que somos parte del cuerpo de Cristo, la familia de Dios, el pueblo comprado por la sangre de Cristo. Por eso es tan importante esta parte, ¿no?, de poder sonreír y decir: Señor, tú eres mi paz. Porque si alguien está atribulado, Él es tu paz. Si alguien le está pasando por alguna necesidad, yo no sé cuál está pasando, o has cruzado o estás en este momento, yo no sé qué situación, pero como hayas venido, hay respuesta en el nombre de Jesús. Y cuando oramos a Dios y cantamos a Dios, dice la Biblia que la alabanza a Dios cambia las cosas. Dios empieza a ministrarnos a medida que nosotros alabamos, adoramos a Dios, como cantábamos ahorita. Él es la fuente de vida, de todo poder. En Él no hay derrotas, en Él todo es posible. Él está el amén, el decir así es, porque Él cumple su palabra con aquellos que le creen. Den un aplauso al Señor Jesucristo en esta preciosa mañana que Dios nos da, y poder disfrutar este tiempo maravilloso en su presencia y poder seguir aprendiendo como hemos estado aprendiendo durante estos días. Y esto a mí me emociona porque cuando compartimos la palabra de Dios y sabemos que la palabra de Dios es como toda espada que entra a lo más profundo del corazón. En otras palabras, discierne los pensamientos, sabe lo que tú necesitas, sabe lo que yo necesito. A Él no se le pasa ninguno de los detalles en tu vida. Y realmente que este tiempo ha sido un tiempo muy especial, y espero que esté siendo de bendición para tu vida, que venga a empoderarte, porque es lo que Dios quiere, empoderarte. Y quiero decirte antes de continuar, en lo que has aprendido, hemos aprendido durante estas semanas, ha sido algo no solamente para recibir una información o solamente tengas un dato de las cosas o saber de algo, pero va mucho más allá. Y me preguntaba hace un momento, ¿qué espera el Señor de ti? ¿Te has preguntado qué espera el Señor de ti? ¿Qué espera el Señor de nosotros? ¿Te has preguntado qué espera Dios de ti? Cuando escuchas la palabra de Dios, ¿qué espera Dios de ti? Pregúntate por esto en un momento. Pregúntate a sí mismo: ¿qué espera el Señor de mí? ¿Qué deseas de mí? Ahorita te voy a decir lo que Dios quiere de ti. Pero ¿qué piensas tú en lo profundo de tu corazón? ¿Qué espera, Señor, cuando escucho tu palabra? Él dice que la palabra de Él no vuelve a Él vacía. Amén. Es la palabra que recibimos. Cuando la escuchamos, la recibimos de alguna forma. La palabra de Dios no vuelve a Él vacía. Y su palabra dice que tú y yo, y el deseo de Dios es que lleves fruto. Cuando escuchas la palabra, es como la semilla que penetra a lo más profundo del corazón y viene a hacer una obra muy especial. Es por eso que dice la Biblia: el que tiene oídos para oír, oiga. O ponga atención lo que el Espíritu habla a la iglesia. Bien, la palabra de Dios, déjeme decirle, muchos pueden tener la Biblia
abierta en el mejor salmo, que además de bendición puedo decir así. Puedo decir porque para muchos tiene un salmo o una escritura muy especial. Y puede ser gente cristiana como gente no cristiana. Yo he visto gente que no es cristiana y tiene una Biblia al tamaño del púlpito, abierta, como si milagrosamente o por arte de magia van a cambiar las cosas por tener la Biblia abierta. Y una Biblia, no me diga, yo he visto la Biblia al tamaño de un camión, así de grande la Biblia. No sé qué camión le llevaba, no me recuerdo ahorita, pero llevaba una Biblia así tan grande. La Biblia puede estar abierta, puede ser grande o puede ser chica, pero no hace el efecto de por sí si no entra al corazón, si no penetra el corazón, si no viene con un corazón que la desea, un corazón que la recibe, que viene como para hacer la obra que Dios quiere hacer, y que nosotros, tú y yo, somos como tierra fértil. Y dígale que está a tu lado, tú eres tierra fértil. Tú eres tierra fértil. Somos tierra fértil, y una tierra fértil va a dar fruto. ¿Cuántos han visto las grandes cosechas que se llevan en campos muy hermosos, muy maravillosos, de cosechas tan impresionantes de cualquier índole? Que gente que siembra en unos campos y se ven tan verdes que es impresionante ver. Pues déjame decirle que así quiere Dios que su iglesia es la iglesia que fue diseñada para dar fruto. San Juan capítulo 15. En el plan de Dios es que llevemos fruto, mucho fruto, y ese fruto glorifique a nuestro Padre Celestial. ¿Puede decir amén a esto? Esa es la voluntad de Dios para la iglesia. Al recibir un empoderamiento, no es para decir me siento fuerte, me siento bendecido. Y yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos se han sentido bendecidos? Pero quiero dejar una palabra que pueda ser de bendición, porque este día vamos a terminar la serie de la epístola a los Romanos, hablando del apóstol Pablo. Hoy vamos a terminar serie, pero es importante que esto no quede como un olvido, sino que pienses, porque viene mucho más allá de que tú puedes recibir un mensaje. Un mensaje solamente lo oímos pasajera, un mensaje pasajero, o un mensaje por el momento. Escucha bien esto: Dios quiere que lleves mucho fruto. Fuiste diseñado para que lleves fruto. Fuiste diseñado para ser vencedor en todas las cosas. Y el libro de Romanos nos enseña lo que el apóstol Pablo estaba diciéndoles a los hermanos o a la iglesia de Roma, lo que eran y cómo fue que fueron justificados, cómo fue que la salvación vino para ellos, cómo Dios lo planeó de una forma de antemano antes que nosotros naciésemos. Y les hablaba cómo Dios lo planeó, cómo Dios en su grande misericordia o en su gracia, en su amor, los escogió y les llamó. No solamente les habló a ellos, pero a los que eran cristianos y a los no cristianos. Dios sigue hablando el día de hoy a cristianos y no cristianos, porque este mensaje es para todo aquel que escucha y recibe la palabra. Y cuando la recibe, entonces ese corazón o esa vida va a dar fruto. La cosa es la palabra de Dios que nos ha dado el Señor de gracia. ¿Cuántos han recibido la salvación por gracia? ¿Cuántos han recibido el favor de Dios por gracia? No por lo que le merecemos, o que digan, no hombre, es que yo soy la persona más inteligente, es que yo me la sé de todas. O tienes un conocimiento humano, pero de Dios, ¿cuánto conocimiento tenemos? ¿Cuánto sabemos de Dios? A mí me impresiona, esto es solamente una introducción para lo que voy a hablar, porque Job fue uno de ellos que conocía a Dios en cierta área. En cierta área podemos conocer a Dios, y en este caso Job tenía un conocimiento de Dios, tenía temor de Dios, sabía de la existencia de Dios, era temeroso, como dice la palabra de Dios. En otras palabras, era justo Job. Pero llegó el momento de la prueba, esa parte que a muchos no nos gusta pasar por ahí. Momentos cuando es probado, y el Dios, a través de la historia de la Biblia, los hombres de Dios fueron probados. Todos pasaron por la prueba. Pero aquí lo importante no es que pases por la prueba
o que pases por el dolor, o el sufrimiento, o la aflicción. Lo importante aquí, quiero decirte, que es que sepas que Dios está contigo. No es el problema o la circunstancia que puedas estar cruzando, podemos estar cruzando, sino que puedas estar seguro que Dios está contigo, que Él está a tu favor, que reconozcas esto. Es lo que Pablo les estaba enseñando y mandando la carta a Roma para decirles. Él quería estar, no pudo estar, pero su corazón estaba ahí para enseñarles, como en esta mañana podemos oír el consejo de Dios. Job pasó el momento cuando todo estaba bien, pero vino el momento de cambio de repente. Diga conmigo, de repente. Porque de repente estamos bien y de repente estamos mal. Hoy puedes acostarte bien, mañana amaneces con un dolor. Hoy gente está caminando y ya no llegaron a su casa. Hay gente que salieron de su casa y no regresaron. Los cambios así son de la vida. Lo más importante aquí es saber que tu vida está escondida en Dios. Debes de saber esto. Job, cuando pasa el momento, cuando se le acaba todo, se le acabó toda su riqueza. Era un hombre muy rico y las mujeres más bellas eran sus hijas. Era una familia feliz. Lo tenía todo, pero cuando le faltó, esa parte no la conocía Job. Pero cuando llegó el momento de la prueba y conoció y experimentó a Dios en esa parte del dolor, la Biblia nos enseña de esto, desde ese punto, ¿no? Del dolor, del quebranto, conocer a Dios y poder descansar en Él y poder saber que Dios tiene todo el control de todas las cosas. Job pasó por el problema, pero aquí el asunto no es que haya pasado por ahí, pero cuando él pasa esta prueba, se da cuenta que no había conocido a Dios en esa parte. Dice, Señor, y termina con esto: en parte te había conocido, en una parte te había conocido. Te conocía porque él ofrecía sacrificios a Dios todos los días. Ofrecía sacrificios a Dios por él, por su familia y por todos. Pero en ese momento no conocía desde el punto de vista del dolor, del quebranto. Pero cuando lo conoce y lo experimenta, dice, pero más ahora mis ojos te ven, porque he visto tu poder, tu mano sobre mi vida. ¿Cuántos hemos visto la mano de Dios en nuestra vida? Y hemos pasado, creo que momentos muy complicados para algunos, para muchos, no sé, en diferentes áreas. Pero ahí quiero que sepas que Dios ha estado ahí. Pablo les dice aquí a los romanos, hablando, y hemos estado hablando de este tiempo, respecto a la salvación. ¿Cómo recibimos la salvación? Y que te des cuenta que desde el momento que entregaste tu vida a Cristo Jesús, te das cuenta que Dios te amó. Pues puedes en este momento expresar esto, o puedes decir en tu corazón, ¿cómo te sientes ahora? Ahora que has servido a Dios por algún tiempo, por mucho tiempo, o que apenas principias, ¿cómo te has sentido? ¿Derrotado? ¿Quebrantados? ¡Ay de mí! Pues escuchamos el ay a muchos decir así. ¿Cómo estás? Aquí pasándola. ¿Cómo te va en la vida? Me siento mal. Escuchamos muchas expresiones así como esas, muchas. ¿Cómo nos sentimos? Yo quiero hablarte del empoderamiento que Dios viene a darnos, y es lo que tiene que ver con un principio que es la salvación, de salvar nuestra vida, de perdonar nuestros pecados y saber que lo más importante en esto, que eres una hija o un hijo de Dios. Pero guarda en tu corazón esto que te voy a decir y pregúntate, ¿qué esperas, Señor, de mí? A veces muchos no saben qué es lo que espera Dios de ti. Escuchar. Y Santiago dice que no seamos oidores de la palabra, sino hacedores. Quiero encabezar esto porque viene algo fuerte, viene un reto para nosotros como iglesia. ¿A dónde vamos? Tenemos que saber a dónde vamos. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando estamos seguros lo que hemos recibido de parte de Dios, que Dios nos perdonó? Y que en esta enseñanza espero que esto sea de bendición para tu vida. Pablo, hablando del capítulo 7,
hace mención y hace una situación que me llama la atención, como nos puede llamar la atención a todos de alguna forma, porque estamos en un proceso cada día de nuestra vida, cambios que tienen que ver de nuestro corazón. Siempre tenemos que cambiar situaciones que luchamos, y Pablo aquí dice las situaciones que lucha la persona. Hay una lucha interna, es batallas, hay situaciones que batallamos. Hay una batalla con la carne y el espíritu, porque primero, o número uno, el espíritu, quiero ponerlo como punto para principiar, es el espíritu que se alimenta con la palabra de Dios. No hay otra forma que el espíritu del hombre se pueda alimentar, es a través de la palabra de Dios, porque decía al principio, la palabra de Dios es espíritu y hace un contacto con el espíritu del hombre, y cuando hace este contacto, entonces se deleita, viene un fortalecimiento en su vida, se empodera, en otras palabras, viene un empoderamiento en tu corazón cuando te acercas a Dios. Pero por otro lado, la lucha de la carne o el pecado, que es lo que Pablo dice en el capítulo 7 de Romanos, la lucha que hay interna, él mismo lo dice, lo experimenta en sí mismo y lo expresa a los hermanos, aunque ya han recibido la salvación, pero están batallando, se batalla con situaciones que existen en el ser humano. Ahora déjame decirle, esto no es de ahorita, es de siempre. Hay una batalla, y Pablo le está diciendo aquí. Pero para hablar de una manera más relevante en cuanto a este capítulo 7, cuando Pablo se da cuenta y dice al final del capítulo 7, verso 24, cuando ve toda esta lucha que hay y se da cuenta, primero está animando y hablando de la salvación y de todo lo que recibimos de parte de Dios, pero ahora viene una parte para enseñar a los hermanos que hay una batalla interna que hay que pelear. La carne busca las cosas que se deleitan del mundo, las cosas del mundo que viene a traer deleite, pero lo lleva al pecado, y la paga del pecado es la muerte. Pero el ocuparse de la carne es muerte, el ocuparse del espíritu es vida. Y Pablo señala esto y lo compara en esta analogía acerca del matrimonio, cómo está ligado por una ley. Hay una ley en la carne y la ley del espíritu. Entonces Pablo está ahí hablando acerca de esa ley. La ley de la carne es hacer el pecado, satisfacer el pecado, y lo que pertenece al pecado es hacer todo lo malo, todo lo que desagrada a Dios. Y le podemos poner una lista tan grande de situaciones que muchos caminan por ahí. Pero quien está alimentando la carne, quien está alimentando el pecado, recibirá la muerte. Pero el ocuparse del espíritu, o sea, de la nueva vida en Cristo Jesús que hablamos el domingo pasado, el ocuparse de la vida eterna, manteniendo firme tu fe en Cristo Jesús, caminando en la justicia, haciendo las cosas que a Dios le agradan, que seas una buena persona, que seas un buen ciudadano, que seas alguien realmente temeroso de Dios. Número uno, temeroso de Dios, tener temor de hacer lo malo, y que vas por el lado de la justicia, estás alimentando tu espíritu. Pero hay dos cosas aquí que Pablo dice, es una ley. Entonces dice que el marido, cuando está vivo, bueno, la esposa y el marido, pero cuando el marido muere, habla de esta ley. Entonces quiere decir que cuando el hombre muere y están casados, la mujer queda libre de esa atadura o de esa ley. Entonces Pablo dice, solo de esa manera puede casarse con otro, queda la mujer libre, se puede casar viceversa, es lo mismo también. Si la mujer muere, el hombre queda libre, pero es una ley, la ley que exige hacer por un lado y por otro, que te obliga a hacerlo. El pecado obliga a la persona a hacer lo malo, pero cuando muere queda libre. Y déjame decirle que Cristo murió para romper esa cadena y darte libertad y romper esa ley del pecado, para ahora que estés en la ley de Cristo, para producir vida eterna. ¿Me explico? Este es el plan de Dios para que recibas vida eterna. A mí me encanta realmente
este libro de Romanos porque tiene una enseñanza muy profunda realmente, y viene a traer un empoderamiento de realmente que te hace pensar y saber, y te hace saber quién eres tú en Cristo Jesús. Cristo rompió esa ley del pecado y ya no estás bajo el yugo del pecado, estás bajo la gracia del Señor Jesucristo. Ahora somos libres. Y yo pregunto, ¿cuántos somos libres? Si estás entendiendo esto. Y somos libres, entonces entendemos que esa libertad Dios nos la ha dado para que no estés bajo el yugo de esclavitud. Aquí me quiero detener. No solamente hablar del pecado, de hablar de todo lo malo que pueda pasar, que estás luchando, que estás combatiendo, que tus miembros no los des para el pecado, no los uses para el pecado. Tus miembros, úsalos para glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Tus talentos, úsalos para glorificar el nombre del Señor, para servirle a Dios. Y no uses tus miembros para el pecado. Tienes que notar la diferencia que existe en este lado. Cristo te hizo libre para que ya no estés bajo el yugo de esclavitud o bajo el pecado, bajo esa ley, sino bajo la ley de la gracia, para el servicio de Dios. Entonces Pablo está diciendo ahí esto. Pero cuando llega a este punto de decir todo lo que puedo hacer, todo lo malo, porque dentro de mí está el hacer lo bueno. Puede ser que muchos está el deseo de hacer lo bueno, pero los deseos carnales también hay una lucha porque quiere hacer lo malo. Y batallas por un lado. ¿Cuál lado te inclinas? Pablo llegó a este punto y aconseja esto a los hermanos, a la iglesia de Roma y para nosotros, para la Roca Eterna, diciendo, Pablo termina y resume con esto, al decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? ¿Quién me librará de toda esta situación, de toda esta corrupción? ¿Quién me librará? Y llegó un punto de decir, qué bárbaro, se sintió muy mal al expresar esto. Pero al mismo tiempo refleja la palabra de Dios y dice, pero gracias a Dios, diga conmigo, pero gracias a Dios por Cristo Jesús, que murió en la cruz y vino a libertarme y pagó el precio de mi pecado. Gracias a Dios. Pablo está diciendo, ¿quién me puede librar? No hay nadie en todo el mundo que pueda librarme. Y se sintió el hombre más miserable, porque no encontraba quien lo pudiera ayudar. Pero recordó y dijo, gracias a Dios. Y le dice, hermanos, gracias a Dios por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y es el capítulo 7 verso 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así como yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y hay una lucha, hay una batalla, pero gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda. Y escuche bien esto que le voy a compartir, capítulo 8 y verso 1. Escucha bien este mensaje, esta palabra que es para tu vida, para vivir en la libertad. Pero antes de darle lectura a esto, en la libertad, decía hace un momento, no solamente es el pecado, todo lo que hace mal, pero vamos a hablar de las maldiciones generacionales, de problemas que vienen arrastrando muchas personas desde el pasado, y una infinidad de enfermedades, de situaciones que es consecuencia del pecado. Es por consecuencia lo que Adán hizo, porque desobedeció a Dios. Por eso desató una serie o muchas maldiciones que viene arrastrando a la humanidad desde entonces. La gente ha pasado bajo muchos quebrantos por cuestión de desobediencia, que fue el pecado que Adán hizo. Y eso afectó toda la humanidad y viene a traer la muerte también. Pero la muerte espiritual es el pecado original que el hombre cometió en aquel tiempo, en aquellos años, en aquel día, desobedecer a Dios. Y esto acarreó muchas maldiciones que hoy, hasta el día de hoy, muchos están siendo afectados. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, ahí viene un cambio en nuestra vida. Hoy tienes que darte cuenta que Dios te llamó para ser libre. Dios te llamó y te escogió para ser una persona vencedora. Y no dice cuán cantidades de luchas, pruebas, cosas que vas a enfrentar en la vida.
Y va a haber infinidades de cosas que vas a encontrarte, de escasez. Pero la palabra ya está dada por Dios para proveer, porque Dios es el proveedor. Yo no sé si puedes decirle: Señor, gracias porque eres mi proveedor, porque has sido mi proveedor, porque has tenido cuidado de mí. Gracias, Señor, porque no me has dejado. Cuando la noche ha sido tan oscura y no he entendido, Señor, muchas veces pienso de alguna forma, Señor, que no te acuerdas de mí, o que estoy caminando esa temporada quizás solo. Te das cuenta que estás solo. Déjame decirte que no has estado solo y no has estado sola. Dios ha estado contigo. Yo no sé cuántos pueden decir amén a esto. Señor, has estado conmigo. Él ha sido bueno. Gracias, Señor, porque este día yo puedo darte gracias y puedo celebrar esa victoria en Cristo Jesús. Denle el aplauso al Señor. Hay batallas, yo sé que hay muchas batallas, pero me hace reflexionar esto. Hay muchas batallas, usted puede mencionar las que usted quiera, que usted pueda estar pasando. Hay batallas internas, hay batallas que estaba pasando y que no lo dice nadie. Me refiero a los varones y también a cada mujer, que no hablamos. Hay cosas que solamente tú sabes y Dios las conoce. Y hoy Dios te dice que tú fuiste escogido por el Señor para ser libre. Y déjame decirte esto: Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Escucha bien esto: Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Te ha dado el carácter por el lado bueno. El carácter no tiene que ver con el enojón, que alguien que sí es enojón. Muchos piensan que el enojarse es que de un carácter muy duro. No, es débil. Se enoja tan fácil, se prende tan fácil como un cerillo. Vean, ya casi no se usan los cerillos, ¿verdad? Pero cuando lo rozan se prende rápido. No hay control. Dios no te ha dado espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder y de dominio propio. Para dominarte no es en tus fuerzas, porque nuestra fuerza no depende de nosotros. Mi fuerza depende del Espíritu Santo, depende de Dios. Él es mi fortaleza, Él es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Y aunque pases por cualquier circunstancia que estés pasando, Dios es tu fortaleza. Me encanta lo que dice aquí Pablo. Cuando esto lo ve así y lo resume: gracias a Dios por el Señor Jesucristo, que vino a libertarnos de todas estas ataduras, para que no estés viviendo desde ese punto del dolor o del quebranto, de la enfermedad. Si Él es tu sanador, ¿qué tenemos que hacer? Si alguien está enfermo, ¿qué tenemos que hacer? Orar por él. Si alguien está enfermo y no puede venir a la iglesia, pues llame a los ancianos para que oren por ella, o a los ministerios, llámenlo para que vayan y oren por ella o por él, y el Señor lo sanará. Y si hubiera cometido pecado, el Señor lo perdonará. ¿Se da cuenta? Dios ha preparado todo. Solamente, como dice Jeremías 33:3, ¿qué tenemos que hacer? Clamar a Él. Clamar a Él. Sabes de antemano que Él te responderá, pero esa fe tiene que dar fruto. Ese fruto que glorifica el nombre del Señor Jesucristo. Y escucha bien esto. Ahora pasamos al verso capítulo 8. Y dice así: Así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. Dios envió a su propio Hijo en condición débil como la del hombre pecador y como sacrificio por el pecado, para de esta manera condenar al pecado en esa misma condición débil. Lo hizo para que nosotros podamos cumplir con las justas exigencias de la ley, pues ya no vivimos según las inclinaciones de la naturaleza débil, sino según el Espíritu. Los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil solo se preocupan por seguirlas.
Pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu. Y preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil lleva a la muerte. Pero preocuparse por las cosas del Espíritu lleva a la vida y a la paz. Los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. Por eso, los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil no pueden agradar a Dios. Pero ustedes ya no viven según esas inclinaciones, sino según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, el Espíritu vive porque Dios los ha hecho justos, aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Así pues, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según las inclinaciones de la naturaleza débil, porque si viven ustedes conforme a tales inclinaciones, morirán. Pero si por medio del Espíritu hacen ustedes morir esas inclinaciones, viven. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el Espíritu que los hace hijos de Dios. Por este Espíritu nos dirigimos a Dios diciendo: Abba, Padre. Hasta ahí. Ustedes no han recibido, ¿qué dice? No han recibido el espíritu, díganlo todos, no han recibido el espíritu de esclavitud. ¿Y qué más dice? Para vivir en el temor. No. Hay cosas que cruzamos nosotros como seres humanos y que batallamos. Pero déjame decirle, tenemos que acudir a aquel que lo puede, a la fuente de vida. Cualquier situación que podamos estar cruzando, podemos acercarnos confiadamente hasta el trono de la gracia, porque la puerta está abierta para entrar delante de su presencia y poder hallar gracia para el oportuno socorro. Hay respuesta en el nombre del Señor. Cuando entendemos la posición donde estamos, y estamos en la posición de la gracia, estamos en la posición como hijos de Dios. No es solamente una frase, sino que puedas decir con toda certeza, como dice Hebreos 11:1, es pues la certeza. ¿Qué es la certeza? La seguridad y la convicción de lo que no se ve, que puedes llamar las cosas que no se ven, las puedes llamar como si fueran. Esta es la fe. De esa magnitud, de esa fe podamos caminar cada uno en lo personal, confiando en la palabra de Dios, que Él dice, aquí el apóstol en el capítulo 8, que vivimos para Él, guiados por el Espíritu Santo. Pero también el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu o a tu espíritu que eres un hijo, hija de Dios. El Espíritu Santo da testimonio. Solo el que no tiene el Espíritu de Dios no puede decir estas cosas, porque no le conoce, porque no le entiende. Pero cuando recibe a Jesús, espero que en este día, si hay alguien que está aquí por primera vez, abre tu corazón a Cristo Jesús. Él quiere entrar a tu vida y quiere darte este empoderamiento. Que estás aquí en este día no por casualidad. Dios dirigió tus pasos a este lugar y que estás en el lugar correcto o preciso.
para recibir la salvación en tu vida que Dios quiere darte por gracia, que no quiere que te pierdas, sino que vengas a un arrepentimiento. Para nosotros es darle gracias a Dios porque ahora su Espíritu mora en nosotros, ahora su Espíritu mora en ti. Aunque muchas veces quizás no lo sientas, Dios está allí para ayudarte a vencer en este mundo lleno de tanto pecado y de tantas luchas y tantas situaciones. Le llame la que quieras, llámala que quieras. Dios es más grande que cualquier circunstancia que cada uno podamos estar cruzando o podamos estar viviendo. Quiero decirle que en esta mañana o en este día es día de salvación, es día de libertad, es día de celebración. Es como iglesia darle gracias a Dios por lo que Jesús hizo por ti. Y lo que Él hizo fue algo grande y maravilloso. Y me impacta mucho lo que dice Pablo aquí. Haciendo un resumen realmente de esta escritura, me encanta, me fascina, me emociona lo que Pablo dice acerca del caminar tomado de la mano de Jesús. Circunstancias que nos vamos a encontrar es parte de la vida, que muchos cruzamos. El problema no es ese. El problema que cuando estés solo, el que no conoce a Dios, es muy difícil. Pero cuando conocemos a Dios hay un descanso, hay un apoyo, porque Él da fuerzas al alma cansada y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Dios está de tu lado, Dios está de nuestro lado. Dios, escucha bien, está contigo. Dios está con tu familia. Dios está en tu trabajo. Dios está en el proceso de la vida. Dios está contigo cada paso. Él no te ha dejado. Y es importante saber esto. Me emociona lo que el apóstol dice aquí en la Reina de Valera, capítulo 8 y verso 31. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Quiero pedirte que si lo puedes guardar en tu corazón, esto es muy importante que lo guardes en tu vida. Que cuando estés cruzando por alguna situación difícil o estás siendo atacado por el enemigo de alguna forma, siempre declara esta palabra: Dios es conmigo. Y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Pero que lo puedas hacer con convicción, que puedas estar, en otras palabras, convencido por la palabra de Dios, que puedas estar seguro. Te animo a que lo puedas hacer, que lo puedas declarar cuando la circunstancia sea tan difícil. Decir: Señor, si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Si viene una enfermedad a tu vida, si viene esta enfermedad, si tú estás conmigo, esta enfermedad se va a ir en el nombre de Jesús. Y tiene que ver con la fe, con la calidad o la potencia o el poder que tengas en tu corazón para declarar esta palabra y decirlo no solamente como una frase, sino como algo que estás convencido plenamente del poder de Dios, y que esas montañas de enfermedad que sea se va a ir en el nombre de Jesús. Pero a veces oramos como una plática. Tiene que ser con poder, porque estás creyendo al Señor, porque sabes que la montaña cuando se levanta, por más grande que sea, esa montaña se va a mover. O ese gigante que se le ha levantado se tiene que ir, tiene que ser derrotado. Ese Goliat tiene que ser derrotado en el nombre de Jesús. Pero tiene que ver con la fe. Pablo está diciendo: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Él es el que justifica, el Señor es el que justifica. ¿Quién es el que condena o condenará? Cristo es el que murió, mas al que aún también resucitó, y el que además está a la diestra del Padre, que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y hace un resumen de Pablo de algunas cosas o de muchas cosas. ¿Quién te puede separar del amor que es en Cristo Jesús? Y dice Pablo aquí, verso 35: ¿quién nos separará del amor de Cristo?
tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como dice aquí, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero. Hoy vivimos para Cristo, morimos para el pecado, pero ahora vivimos en la justicia y vivimos para Dios, vivimos para agradarle, vivimos para hacer su voluntad, vivimos y estamos aquí para hacer o lograr la conquista por esta ciudad. Yo no sé cuántos dicen amén a esto, porque lo que viene es poder proyectarnos. Sabemos que estamos empoderados con la palabra de Dios, que viene a aumentar nuestra fe y saber que somos hijos de Dios y que Dios ha depositado puede ser una carga, no carga, una visión para poder lograr y ganar esta ciudad para Cristo Jesús. ¿Lo creen? ¿Lo creen conmigo? ¿Será posible ganar esta ciudad? Pues tenemos que levantarnos con esta fe. No es solamente, como decía al principio, que sepas qué bonito, está muy bonito y me siento bien. No, es tiempo de levantarte del asiento y ir a compartir a Cristo Jesús. Esta es nuestra encomienda de parte de Dios. Una vez que recibes este empoderamiento y sabes quién eres en Cristo Jesús, ahora llega el momento de accionar. Ahora sí digan amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos se unen con nosotros? Que la visión que Dios tiene para esta ciudad es grande y que nosotros estamos aquí para levantar el nombre de Cristo Jesús, aquel que puede cambiar nuestra ciudad, aquel que puede cambiar las familias que necesitan urgentemente de Dios, mientras nosotros nos quedamos con los brazos cruzados y no hacemos lo que tenemos que hacer. Y decía al principio, ¿sabes lo que Dios desea de ti? Que te levantes de ese lugar. Ya no tenemos más tiempo. El tiempo es preciso. Tenemos un tiempo de libertad, pero déjeme decirle que ese tiempo se va a terminar. Y cuando querramos hacerlo, será difícil. Hay hermanos que están pasando persecución en este momento. Hoy acababa de escuchar una noticia de una escuela bíblica que fue cerrada en la Ciudad de México. Los tuvieron que sacar a la fuerza. Se están cometiendo cosas tremendas que hoy necesitamos levantarnos y hablar cuando tenemos la oportunidad. No vamos a hablar cuando hoy que estamos bien, no vamos a hablar cuando estamos enfermos y decir, Señor, quiero una oportunidad. Y la oportunidad se terminó. Hoy creo que es el tiempo de oportunidad de cumplir con esta encomienda de parte de Dios como iglesia, para alcanzar esta meta y poder lograrlo con gente que le crea a Dios, número uno, que confía en Dios y que están empoderados con la palabra de Dios y que va a poner en acción la palabra de Dios en tu vida, porque es lo que Dios espera de ti. Como iglesia poder lograr este propósito creyéndole, número uno, a Dios. Y yo pregunto, este es un reto. Yo les dije que va a estar muy bueno esto, porque es un reto. Si estamos creyendo a Dios, vamos a ponernos en la fila, vamos a ponernos de pie y decirle a Dios, aquí estoy, Señor. Vamos a hablar, no podemos callar los milagros que el alto Dios está haciendo con nosotros. Gloria a Dios por los que están dando testimonio, por lo que Dios está haciendo en sus vidas. Esto es exaltar el nombre de Cristo, porque muchos serán levantados cuando sepan a qué Cristo sirves, a qué Dios sirves. Y es el tiempo de poder levantarte, porque no es solamente para escuchar, sino que la palabra de Dios sea puesta por obra en cada uno de nosotros. Yo no sé si puedes decir amén a esto, pero la palabra de Dios necesita ponerse por obra. No esperes el tiempo para poder decir, como he escuchado de muchos y orado, Señor, dale una oportunidad, porque he orado por mucha gente, pero tienen el momento, la oportunidad que desaprovecharon. Y he escuchado de gente decir, si Dios me da la oportunidad, yo le voy a servir. Ahora sí te voy a servir. Pues muchas veces Dios lo hace y otras veces no. Y dices, mejor vente para acá. Y mejor se lo lleva. Porque desaprovechamos un tiempo de oportunidad.
Déjeme decirle las cosas que vienen. Hoy es el tiempo de poder hacer que las cosas sucedan. Nosotros estamos ahí, hacer que las cosas sucedan o esperar que otros hagan las cosas. De los que provocamos que las cosas sucedan, ¿cuántos somos de los que provocamos? ¿Sabe por qué no suceden las cosas? Porque cuando hemos caído en un conformismo es muy difícil. Nos acostumbramos, aclimatamos y llegamos a un conformismo realmente que nos sentimos bien, nos sentimos a gusto, nos sentimos bendecidos por Dios, por lo que Dios está haciendo. Y ahí llegamos. Pero hoy Dios te está haciendo un reto. Hay un reto para cada uno como iglesia, que es parte del cuerpo de Cristo, de poder accionar y ser la luz que Dios quiere que seamos. Matehuala necesita de Cristo. A ver, vamos a ver aquí. ¿Cuántos sabemos esto? Matehuala necesita de Cristo. México necesita de Cristo. Hay muchas cosas que están de cabeza, pero hay una iglesia poderosa que Dios quiere levantar para obrar a favor de nuestra nación. Que le crea a Dios, que se levante con el fuego del Espíritu Santo. No derrota, diciendo es difícil, no podemos hacerlo. Sí podemos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo, todo lo podemos en Él, porque en Él todo es posible. Doy gracias a Dios por lo que Dios ha estado haciendo en este tiempo. Pero aquí quiero decirle, para terminar en este día, que podamos levantarnos. Y como dice aquí el apóstol del Pablo, aunque pasemos tribulaciones, aunque pasemos escasez, aunque falte el olivo, como dice la Biblia, hablando también cuando no haya cosechas, cuando se hable de hambruna, cuando se hable de este tipo de necesidades que vienen, yo estaré confiado porque el Señor es mi proveedor. Él es el proveedor de la iglesia. Él proveerá lo que le hace falta. Pero entonces aquí Pablo está diciendo, en todas estas cosas que podamos cruzar en nuestra vida y lo que venga, nadie nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Pero dice, antes, diga conmigo, antes, en todas estas cosas, y escúchelo bien, porque esta es una declaración que podamos hacerla en fe. Antes, en todas estas cosas. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Pero es que me falta, es que no tengo, es que me siento mal, y empezamos a decir que no podemos. Entonces la palabra de Dios, ¿dónde la ponemos? Este es un reto para nosotros. En todas las cosas que vamos a emprender, somos más que vencedores. Sea negocios también, lo que sea, lo que emprendamos, todas estas cosas, en todas estas cosas somos. Aquí habla la seguridad, la firmeza.